Hola empresarios, hoy vamos a hablar sobre uno de los actos más importantes dentro de la actividad de la empresa. Hoy vamos a hablar del proceso de facturación, de las facturas y más concretamente del contenido de las facturas. La importancia del proceso de facturación es más relevante aún si vemos las consecuencias que produce. Una factura genera ingresos y produce gastos. Una factura genera derechos y produce obligaciones de tipo legal. Y por último, tanto las facturas recibidas como las emitidas generan obligaciones tributarias. Siendo por lo tanto tan importantes las consecuencias que el proceso de facturación genera, es especialmente importante que nos fijemos en los aspectos cuantitativos, pero también formales y legales que conlleva la generación de un proceso de facturación, de forma que nos evitemos posteriormente o anulación de las facturas o retrasos en nuestros procesos de cobro. Bien, en este sentido, lo más importante que tenemos que observar es que un documento de factura nunca será factura si no se menciona dentro de su cuerpo de factura la palabra factura. Parece obvio, pero sin embargo muchas veces vemos que en ámbitos jurídicos, en ámbitos sanitarios o en ámbitos técnicos, de estudios técnicos, tiende a sustituirse la palabra factura por otros elementos como puede ser minuta o cualquier otro. Bien, debemos de tener muy claro que si la palabra factura no está en el cuerpo del documento, nunca lo podremos considerar como factura. Un segundo elemento importante en el conjunto del cuerpo de la factura es la identificación de las partes, tanto de la parte que emite la factura como la que la recibe. Dentro de este proceso de identificación de las partes, el elemento que debe aparecer en primer lugar es la persona física o la persona jurídica que realiza la actividad. La persona física lo hará con su nombre y sus dos apellidos, y la persona jurídica con el nombre que en la Constitución figura en la escritura o en las sucesivas modificaciones del nombre que se hayan podido producir, figura en su escritura. Eso independientemente de que incorporemos también nuestros nombres comerciales o cualquier otro tipo de logotipo o mención que nos identifique mejor. Pero siempre el nombre y dos apellidos en el caso de la persona física o la razón social completa deben de aparecer. Asimismo es obligatorio que aparezca el número de identificación fiscal, el antiguo CIF, que en el caso de las personas físicas es su DNI con letra, y en el caso de las personas jurídicas es el número que le habrá dado la Hacienda estatal o las diferentes haciendas forales existentes. Asimismo, dentro de este proceso de identificación debe aparecer el domicilio de la sociedad o de la persona física, su código postal y la localidad. Dentro de la factura también debemos de contemplar el número de factura, ya sea este generado por un número o un número y una serie. En el caso de que la actividad o la persona que realiza la actividad o la sociedad que realiza la actividad no solamente tenga una actividad, sino que tenga varias o tenga distintas ubicaciones, es posible que la empresa determine que la facturación la va a hacer a través de un sistema de series. Bien, sea a través de esa forma o sea a través de una serie simple, los dos elementos que tenemos que contemplar son los siguientes. Uno, tiene que haber un tracto, tiene que haber una continuidad en las numeraciones. Es decir, tanto tracto temporal como tracto en el número. Es decir, la factura de enero tendrá el número 1, la factura de febrero tendrá el número 2, la factura de marzo tendrá el número 3. Lo que no puede ocurrir es que la factura número 1 sea de enero, la factura la número 2 sea de octubre, la 3 sea de junio y la 4 sea de febrero. Eso no puede pasar.
De igual forma, no puede haber saltos en las facturas. No puede haber una factura número 1, una número 2, una número 3, una número 7, una factura número 9. No, tiene que haber una continuidad en las numeraciones sin falta de números. Eso no quiere decir que al final del ejercicio, al final del año, la empresa opte o por continuar con la numeración que llevaba o con comenzar de nuevo la numeración desde el número 1. Independientemente de las dos fórmulas, que son las dos válidas, tiene que existir después siempre un tracto continuo y tiene que existir una serie, sin falta de números de factura por medio. Asimismo, es igualmente importante la fecha de emisión de la factura. Esta fecha, la fecha de emisión de la factura, puede ser tanto la fecha en la que se ha prestado el servicio o se ha realizado la entrega, o puede ser diferido en el tiempo. Diferido con la fecha máxima del 30 o 31 del mes en el que se han generado los servicios o se han realizado las entregas. Es decir, que toda en la factura que realicemos a final de mes deben de estar contenidos todos aquellos productos entregados en el mes o todos aquellos servicios prestados en el mes, con la única excepción de que si existe necesidad de medición o algún elemento que objetivamente requiera de un poquito más de tiempo, podemos disponer de hasta 16 días del mes siguiente para generar la factura correspondientemente al mes anterior. Es decir, si estamos hablando del mes de marzo, por ejemplo, deberemos de facturar el 31 de marzo todas las entregas de bienes o prestaciones de servicio realizadas dentro del mes de marzo. Y solo en aquellos casos que comentamos que exista alguna dificultad o necesidad, podremos utilizar hasta el día 16 del mes siguiente, en este caso el 16 de abril, para generar la factura que contenga los bienes y servicios entregados en el mes de marzo. Ya entrando en lo que sería el cuerpo de la factura, el siguiente elemento que debemos de contemplar es la descripción del producto entregado o el servicio prestado. Esa descripción hará referencia a las características del bien, a su cantidad de unidades, al precio unitario de cada unidad, a los descuentos que en su caso se hayan producido o se produzcan y al total que la multiplicación de las unidades por el precio de la unidad y la aplicación del descuento genere en cada línea correspondiente a cada entrega que hayamos realizado. Esto es especialmente relevante también el contemplar que además de esa descripción tenemos que indicar la fecha en la que hemos entregado ese bien o hemos prestado ese servicio. Y esto es necesario también por lo que hemos comentado anteriormente, que tiene que haber una correlación con la fecha de entrega o de prestación de servicio con la fecha de emisión de la factura, de forma que no estemos incurriendo en una incorrección. Vuelvo a decir que en la fecha, en la descripción del artículo, debe de contemplarse también la fecha en la que se entregó o se prestó el bien. Asimismo, y siguiendo con la descripción del producto, la descripción tiene que dejar clara cuál es la naturaleza del bien entregado o del servicio prestado, de forma que pueda ser correctamente establecido el tipo impositivo a aplicar. Y me explico. En el caso, por ejemplo, de una empresa que suministrara productos de alimentación, cuando entrega pan, pues entonces estaríamos, el tipo impositivo a aplicar sería el 4%. Sin embargo, si entregáramos bebidas alcohólicas, el tipo impositivo a aplicar sería el 21%. Por eso es especialmente importante que en la descripción que hagamos del bien o del servicio, que esa descripción la realicemos de forma que se permita perfectamente identificar después cuál es el tipo impositivo a aplicar. Dentro del cuerpo de la factura, al final, deberemos de establecer los totales que nos den las distintas bases imponibles que se van a aplicar en la factura. Distintas bases imponibles en función de los distintos tipos impositivos. Es decir, por cada tipo impositivo que después se vaya a aplicar, debe de existir una base imponible. En el caso que hemos utilizado antes, utilizaremos, o en la factura aparecerá la base imponible correspondiente a todas las entregas del pan a la que después se aplica el 4% y la base imponible correspondiente a todas las entregas de bebidas alcohólicas que después generen el tipo impositivo del 21%. Y al final, después de los subtotales, el total de factura. Además,
y ya en lo que podríamos decir elementos cualitativos de la factura, deberíamos de incorporar una serie de menciones que generalmente se evitan o no se ponen y que son absolutamente obligatorias de mencionar dentro de una factura. Por ejemplo, en el caso en el que exista algún tipo de exención, porque la actividad o el bien entregado tenga algún tipo de exención que genere una exención total en la factura o parcial. En esos casos deben de mencionarse en la factura el supuesto dentro del artículo 20 de la ley de IVA que nos faculta para producir esa exención en el IVA. De igual forma, y en el mismo caso, nos encontramos en el caso en el que exista una inversión del sujeto pasivo. En esos casos deberemos de mencionar igualmente la frase por la cual la empresa se ha acogido o la factura se emite bajo el supuesto de inversión de sujeto pasivo. También realizaremos una mención similar en aquellos casos en los que nosotros, o en este caso nuestros proveedores que nos emitan la factura, estén acogidos a un régimen distinto. Por ejemplo, el régimen de vehículos usados, o el régimen de artículos de arte, o el régimen de antigüedades, por ejemplo. Pues esas menciones referentes a los regímenes también obligatoriamente deben de figurar dentro del cuerpo de la factura. Por último, en aquellos casos en los que la empresa se haya acogido al criterio de caja, también debe de mencionarlo dentro del cuerpo de la factura. En fin, todo esto lo hacemos con el fin de que la factura esté correctamente emitida y de forma de que posteriormente no se nos pueda rechazar tanto por nuestros proveedores o incluso por la hacienda correspondiente en los casos en los que tengamos una inspección, o simplemente también porque haya que aclarar o algún otro elemento, pues se nos pueda producir retrasos en el abono de la factura. Una factura correctamente emitida nos librará de todas estas contingencias. Bien, no me queda otra que resumiros básicamente, nuevamente, lo que sería, por lo tanto, una factura correctamente emitida. Una factura correctamente emitida tendrá la mención factura siempre en el cuerpo de la factura, estará perfectamente identificando a quién emite la factura, quién es el receptor de la factura, en términos de nombre y dos apellidos si es persona física, denominación social si es una persona jurídica, número de identificación fiscal, que será el DNI en caso de persona física, el NIF que es una letra más unos números, dado por la hacienda estatal o foral correspondiente, domicilio, código postal y localidad. Asimismo, dentro de lo que sería el cuerpo de la factura, habrá una descripción detallada de las características del bien entregado o del servicio prestado, las unidades de producto o de servicio prestado, el precio unitario de cada unidad, los descuentos que se aplican en cada caso y el subtotal que se produce. Hemos comentado también que en esa descripción se tiene que hacer referencia a la naturaleza del bien entregado, de forma que se puede identificar perfectamente el tipo impositivo a implicar. Ese tipo impositivo se aplicará sobre la base que haya, o sea, la base imponible sobre la cual el sumatorio de las bases imponibles que hemos generado en la factura, es decir, a cada tipo impositivo tendrá una base a la cual se aplica y generará un subparcial en la factura. Ese subparcial al final generará un total factura. Asimismo, hemos comentado que deberemos de incorporar, y esto es importante porque generalmente no se incluye en las facturas, el tema de las menciones. Las menciones en cuanto a exenciones, si estas existen, tener en cuenta la exención referente a los supuestos incluidos dentro del artículo 20 de la ley de IVA, las menciones referentes a la inversión de sujeto pasivo, las menciones referentes a los distintos regímenes a los que podemos estar acogidos, regímenes especiales, y por último, si hemos optado por un criterio de caja, pues que obviamente también tenemos que citarlo en las facturas. Todo eso hará que hayamos producido una factura correcta, que nos evite problemas fiscales, problemas tributarios
y problemas en nuestra relación con las clientes en relación a posibles rechazos o retrasos del cobro de nuestras facturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.